hermanos, ese reposo, hermanos, en ningún momento fue un mandamiento de parte de Dios. Como explicábamos a los hermanos, existen congregaciones, denominaciones, que el día de hoy, mire, aplican el día de reposo como un mandamiento dentro del Evangelio. Y hermanos, es lo que hoy vamos a aprender un poquito más. ¿Por qué, hermanos, hacíamos mención que el reposo de la creación no fue un mandamiento? Porque, hermanos, no encontramos nosotros ninguna evidencia en los santos hombres de la antigüedad, como por ejemplo en Abel, en Enoc, en Noé, en Abraham. No encontramos nosotros que estos varones de Dios aguardaran el día sábado o el día de reposo. Por lo tanto, hermanos, en conclusión, la interpretación de la palabra, hermanos, nos enseña a nosotros que el reposo que está registrado en Génesis, hermanos, era concerniente a la creación. Creemos nosotros por la Escritura que Dios no reposó ese día porque se cansó en ninguna manera. Dice que nuestro Dios, hermanos, no es un Dios que se cansa, no es un Dios que desfallece, no es un Dios, hermanos, que siente la fatiga que sentimos nosotros, sino que, hermanos, nos revela la palabra del Señor que, hermanos, ese reposo fue que, hermanos, se terminó la creación, que ya no, hermanos, se iba a crear nada más en adelante. Pero ahora estamos leyendo nosotros lo que está revelado aquí en estos textos de la palabra de Dios, jóvenes, que estamos leyendo la palabra del Señor para un ministerio el día de mañana. Es importante, hermanos, leer la palabra del Señor de verdad con oración para que, hermanos, hermanas, jóvenes que están en medio de nosotros, podamos ser iluminados de parte del Señor. ¿Cuál es su voluntad? En estos textos, hermanos, cuando nosotros leemos, miramos nosotros una diferencia que cuando se dio el mandamiento. El mandamiento está revelado en el capítulo 20 y el versículo 8 del libro de Éxodo. Mire, pero en el capítulo 20 y el versículo 8 de Éxodo no está escrito lo mismo que estamos leyendo aquí. Mire, miremos lo que se nos enseña aquí. Mire lo que dice el texto aquí. Dice de esta manera: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hermanos, recordemos nosotros, algunos creen, hermanos, que el día de reposo o el día sábado se ha guardado desde un principio. Israel, hermanos, estuvo, esclavo 400 años en Egipto, y durante esos 400 años, hermanos, Israel no tuvo un descanso. Probablemente, hermanos, los egipcios, probablemente Faraón, tenía un día de descanso, pero no el pueblo de Israel. Y la palabra del Señor nos revela a nosotros en lo que estamos leyendo, hermanos, de que el día de reposo, hermanos, fue establecido de parte de Dios para que Israel también, se acordara cómo Dios los había sacado con mano poderosa, hermanos, de Egipto. Era, hermanos, un
recordatorio, como dice el texto. Mire, en Éxodo no está escrito de esta manera, pero aquí lo miramos nosotros revelado. Mire, que Dios, hermanos, tenía un propósito. Mire, para que el pueblo se recordara cómo Dios había obrado grandemente con ellos. Hermanos, hermanas, recordemos también, mire, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, hermanos, nos enseña a nosotros en el Evangelio de Juan, mire, que la ley vino por medio de Moisés y que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el mediador, hermanos, de la ley fue Moisés. Cuando nosotros leemos aquí el versículo 1 en adelante, dice que Moisés fue el mediador entre Dios y el hombre de la ley. Mire, hermanos, recordemos, como hacíamos mención, cuando, hermanos, se dio la ley. Mire, ¿en dónde se dio? ¿Por qué, hermanos, el día de reposo, el reposo, hermanos, no se llevó a cabo antes de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel? Miremos lo que dice el libro de Nehemías. Hay un texto en el libro de Nehemías y lo vamos a leer en el capítulo 9. Nehemías capítulo 9 y vamos a leer el capítulo 9, versículo 14. Dice de esta manera. Vamos a leer el 13 para que lo podamos entender. 9:13 de Nehemías. Dice así de esta manera. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hallaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo. Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Hermanos, que estamos aquí reunidos, como decíamos, los que hoy en día, hermanos, aplican que el día de reposo, mire, es un mandamiento o debe de ser un mandamiento en el tiempo actual. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos de recordar. Mire, hermanos, recordemos que la ley, mire, Dios no lo dio a los babilonios. La ley, Dios no lo dio, hermanos, a los egipcios. La ley, hermanos, Dios no lo dio a las otras naciones, sino que la ley, hermanos, que fue dada en el monte Sinaí por medio de Moisés, la palabra de Dios dice que fue para una nación singular. Fue únicamente, hermanos, para el pueblo de Israel. Ninguna otra nación, hermanos, recibió la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Mire, y el día de reposo, hermanos, semanal, el día de reposo semanal fue instituido, como lo estamos leyendo, mire, en el monte Sinaí. Se dio como ordenanza, se dio como mandamiento al pueblo de Israel. Mire, hermanos, hemos estado mirando esta parte y hemos hablado un poquito acerca, hermanos, del reposo de la creación, pero también hemos hecho mención y hemos leído que hay un reposo, hermanos, mire, diario, un reposo diario que, hermanos, como un principio divino de Dios, nosotros tenemos que guardar. Recordemos, el Señor lo dijo, mire, el día, dijo el Señor, tiene 12 horas, mire, donde el hombre y la mujer tienen que trabajar, mire. Y después de las 12 horas, hermanos, es el reposo. Mire que Dios ha dejado el reposo diario de cada uno de nosotros. Pero, hermanos, el reposo semanal que Dios instituyó para el pueblo de Israel, mire, tuvo su comienzo, hermanos, en el monte Sinaí, por medio de ángeles y por medio de Moisés, como lo revela el Nuevo Testamento. Mire, como lo estamos leyendo. Mire, ¿por qué, hermanos, estamos mirando esta parte? Hacemos mención de esto,
Porque hemos dicho al principio, hay denominaciones, hermanos, donde obligan a la gente que se debe de guardar el día de reposo. Y dicen de esta manera, el día de reposo, dicen, no tiene nada que ver con Moisés, no tiene nada que ver con la ley. El día de reposo, dicen ellos, fue desde un principio. Pero mire, hermano, la escritura no nos enseña eso. Mire, el día de reposo no se estableció, hermanos, desde un principio. Fue hasta el monte Sinaí, como lo estamos nosotros leyendo. Miren, hermanos, que vaya quedando, hermanos, claro la interpretación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Como dice aquí los textos que estamos leyendo, dice de esta manera: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Mire, les ordenaste el día de reposo. ¿Dónde? El 13 nos enseña que fue en el monte Sinaí. Pero ¿qué más nos enseña la escritura, hermanos, en cuanto al día de reposo? Hay un texto allá en el libro de Ezequiel. Vemos lo que dice el libro de Ezequiel. Hay un texto de la palabra de Dios ahí en Ezequiel, el capítulo 20. Y vamos a leer, hermanos, el versículo, capítulo 20 de Ezequiel. Y vamos a leer el versículo, capítulo 20, versículo 12 de Ezequiel. Dice, veamos el 11 nuevamente, dice así, 20:11 dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Mire? El día de reposo, hermanos, también, mire, era una señal para Israel. ¿Señal de qué, hermanos? Era una señal, hermanos, de que Dios era el único soberano para Israel, que los había sacado, hermanos, con mano poderosa de la esclavitud. Dice que, hermanos, el día de reposo, mire, era, hermanos, una señal, un recordatorio para el pueblo de Israel, como está escrito, mire. Era una señal, hermanos, del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Mire, ¿cuál es ese pacto, hermanos? El antiguo pacto, la ley que Dios había establecido para esa nación. Hermanos, es hermoso, hermanos, conocer, meditar en la palabra del Señor. Hemos hecho mención, si el Señor lo concede, vamos a continuar, hermanos, meditando. Hemos hecho mención que, hermanos, está el reposo anual. Mire, el reposo de un año completo que se le dio como mandamiento a Israel. Y muchas veces no se habla de ese reposo. Únicamente aquellos que quieren aguardar, hermanos, el día sábado o el día de reposo, únicamente hacen mención, hermanos, del reposo semanal. Pero no hacen mención del reposo, hermanos, mire, que se guardaba a cada 7 años dentro de Israel. Había un reposo, hermanos, anual, que Israel tenía que reposar 360 días al año. Imagínense usted, hermano. Mire, no vamos a tocar eso hoy. Y también, hermanos, había un reposo sabático. Mire, y hemos hecho mención que habrá un reposo en esta tierra, hermanos, en el periodo del milenio. Mire, un reposo de 1000 años en esta tierra. Hermanos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesús a la tierra, literalmente. Pero, hermanos, vamos a mirar el fiel cuidado. Mire, como lo dice el texto. Mire, que Dios le dio a Israel mandamientos santos, sagrados, hermanos, mandamientos justos. El día de reposo, hermanos, mire, en la actualidad para Israel, en el tiempo que Israel, hermanos, se le dio, era un día, hermanos, especial, era un día sagrado, era un día, hermanos, de dedicatoria a Dios. Mire, hermanos, cómo se tenía que guardar ese día. Vayamos a Éxodo nuevamente, el capítulo 35.
Éxodo capítulo 35. Y vamos a ir mirando de aquí en adelante, hermanos, lo que es el celo. Mire, a lo que Dios ha ordenado. O lo que es, hermanos, la obediencia también a lo que Dios ha establecido. Mire lo que dice Éxodo capítulo 35. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos de que no debe de haber seriedad en lo que ha establecido nuestro Dios. 35, versículo 1 en adelante de aquí de Éxodo, dice de esta manera: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Cómo se tenía que guardar, hermanos, el día de reposo? ¿Tenía que guardar por 5 horas? ¿Por 6 horas? ¿O eran las 24 horas? ¿Y de qué manera se tenía que hacer? Miren, el texto dice, hermanos, que en el día de reposo, miren, hermanos, hermanas, dice que tenía que reposar completamente el pueblo de Israel. Miren, dice que no se podía prender fuego en el día de reposo, no se podía cocinar. Era un día sagrado, completamente de consagración a Dios. Miren, la Escritura nos revela a nosotros, hermanos, cómo Israel lo tenía que guardar. Por supuesto que miramos, hermanos, más revelación del día de reposo en el Nuevo Testamento, pero estamos mirando, hermanos, estos textos, miren, para entender cómo y de qué manera tenía que guardarse el día de reposo. Hemos aconsejado a los hermanos, el día miércoles aconsejábamos a los hermanos, de veras, el reposo de este cuerpo, miren, el reposo que nosotros debemos de dar, hermanos, miren, a nuestra vida, es un principio que Dios ha establecido. Hemos dicho aquí en este país, muchas compañías, miren, gracias a Dios, conceden, miren, vacaciones. Hay hermanos que de entradita, miren, les dan 15 días de vacaciones. Hay algunos que ya tienen 3 semanas, hay algunos que ya tienen un mes. Hermanos, de veras, mire, es un principio divino que Dios ha establecido. Si usted, hermano o hermana, tiene vacaciones, de verdad, hermano, agarre sus vacaciones. No trabaje en el día de vacaciones, mire, agárrelo, mire, comparta con su familia. Si no tiene usted dinero para ir a pasear, mire, y si no tiene familia con quien compartir, dedíqueselo al Señor, mire, lea la palabra de Dios, porque es un principio divino que Dios ha establecido. Miren, hermanos, de verdad lo encontramos nosotros establecido en la palabra de Dios. Pero vamos a mirar la seriedad, hermanos, del día de reposo. Vamos a ir al libro de Números capítulo 15. Capítulo 15 de Números. Nosotros, hermanos, muchas veces equivocadamente, hermanos, trabajamos sin parar. Muchas veces se trabaja, hermanos, 10 años corridos, mire, sin darle un descanso al cuerpo. Y de verdad, hermanos, estamos haciendo mal. Hermanos, si el Señor nos concede, mire, ahorrar un poquito de dinero, mire, y dedicar un año a la obra de Dios, hagámoslo, hermanos, mire. Y si el Señor nos ha concedido nuestro dinerito, hermanos y hermanas, y podemos dedicarnos 5 años a la obra del Señor, hagámoslo, hermanos, porque esa es la voluntad del Señor. Mire, dediquémonos al ministerio, a la lectura, a la predicación del Evangelio. Mire, porque, hermanos, si tenemos, ¿de quién lo hemos recibido? Del Señor, mire. Y, hermanos, debemos nosotros, hermanos, de dedicarle tiempo a nuestro Dios. Se puede, hermanos, no es difícil. Lo decimos porque, hermanos, lo hemos hecho. Se puede, hermanos, adelante, de verdad, entreguemos nuestra vida al Señor, sirvámosle. Miremos lo que dice en Números capítulo 15, leamos el versículo 32, dice de esta manera. 15:32. Dice así de esta manera: entonces los hijos de Israel
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Miren, hermanos, de verdad el celo y la seriedad a la obediencia, hermanos, que Dios había establecido. Hoy, hermanos, nosotros, mire, vivimos bajo el nuevo pacto. Algunos creen que en el nuevo pacto no hay ley, y es una equivocación. La Escritura nos revela que tenemos la ley de Cristo, tenemos la ley del Espíritu Santo. La Escritura, hermanos, nos revela que tenemos la ley de la libertad. La palabra de Dios dice, hermanos, que cuando el Señor, mire, cuando el Señor resucitó de entre los muertos, dice que estuvo 40 días, mire, dando mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Mire, un pan, una copa, el primer día de la semana, cubrimiento, miren, hermanos, reuniones, predicación del Evangelio, el bautismo, la enseñanza de la palabra de Dios, la oración. ¿Cuántos mandamientos tenemos en el nuevo pacto? No quiere decir, hermanos, que estamos sin mandamientos. Miren, el Evangelio, hermanos, el Evangelio es un mandamiento divino de parte de Dios para toda la humanidad. El Evangelio es un mandamiento establecido de parte de Dios. Hermanos, hermanas, mire, dentro de la ley, miren lo que estamos leyendo. Dice que un hombre en día de reposo salió, mire, a recoger leña, dice, mire. Imagínense usted, podría nosotros pensar, ¿qué malo tendría que el hombre fuera a recoger leña? Pero miren, hermanos, tenía que haber obediencia a lo que Dios había instituido. Miren, obediencia a lo que Dios había revelado. Dice que este hombre desobedeció. ¿Y qué pasó? Miren, la consecuencia de la desobediencia, hermanos, era la retribución. Miren, era, hermanos, mire, la paga, la muerte, como lo estamos mirando. Dice los textos, dice de esta manera: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Se nos enseña a nosotros, hermanos, mire, no únicamente esta parte. Quiero llevarlos a Nehemías, a mirar ahí también el celo de este varón, lo que el Señor Jesús, hermanos, dijo cuando llegó al templo. Mire, el celo de tu casa, dijo el Señor, me consume, dijo el Señor. Dice que el celo de Dios, hermanos, mire, estaba escrito en el corazón de aquellos santos hombres que querían obedecer, que querían, hermanos, mire, humillarse ante el Señor y ser obedientes a lo que Dios había establecido. Y aquí vamos a mirar, hermanos, el celo de este varón por, hermanos, la violación de lo que Dios había establecido. Capítulo 13 de Nehemías. Capítulo 13, y leamos el versículo 15 en adelante, 13, 15 en adelante. Dice de esta manera: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asno con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería,
y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, díjese que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Miren, era especial, hermanos, para Israel. Pero recordemos, hermanos, miren, la Escritura nos enseña a nosotros y nos revela, miren, que la ley, miren, por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el día de reposo, el día sábado, fue un mandamiento de parte de Dios para Israel, pero un mandamiento, hermanos, mire, el día de reposo, hermanos, ha quedado invalidado por la obra de nuestro Señor Jesús, como enseña, hermanos, mire, la carta a los Efesios. Dice que la ley era una pared, mire, que enemistaba al gentil y al judío, pero por medio de Cristo, de su obra en la cruz, dice que esa pared, hermanos, que había, hermanos, dice que ha sido, hermanos, mire, dice la Escritura, ha sido quitada. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, hermanos, podamos, mire, vivir adorando a nuestro Señor Jesús. El día sábado, hermanos, es importante que nosotros entendamos también. Está revelado, hermanos, en el Nuevo Testamento. Pero el día de reposo, mire, era un día literal, como lo hemos leído. Era un recordatorio, mire, para Israel, que Dios los había sacado con mano poderosa. Y era una señal del pacto, hermanos, que Dios había hecho con la casa de Israel. Mire, pero también recordemos, hermanos, hermanas, que el día de reposo, mire, era un día literal. Mire, era un día literal, hermano. Cuando nosotros leemos los demás mandamientos, mire, los demás mandamientos no eran literales. Los demás mandamientos, hermanos, eran morales. Mire, por ejemplo, no codiciarás, mire, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos. Era moral, mire. Y el día de reposo era literal. Tenemos nosotros que recordar muchos mandamientos, hermanos, mire, que Dios estableció moralmente. Mire, el día de hoy está estable todavía en nuestro corazón. Por ejemplo, no codiciar, es un mandamiento dentro de la iglesia. No robar, es un mandamiento dentro de la iglesia. Mire, es un mandamiento establecido en el Evangelio, en el nuevo pacto. Pero el día de reposo, hermanos, era un día literal, no era moral, no era algo que se llevaba dentro, sino que era algo que se tenía que cumplir. Hermanos, de verdad esperemos de que nosotros podamos, hermanos, entender la revelación que Dios ha dejado revelado. Hermanos, de veras, es una bendición poder meditar y leer en la palabra de nuestro Dios. Pero esperemos que con lo que hemos leído, hermanos, el Señor nos pueda bendecir en nuestros corazones.